Eh, Les comenté que pues la principal aplicación actual de este tipo de campos magnéticos es el confinamiento que se requiere para poder inducir una región de mayor temperatura para poder inducir fusión nuclear. Eh, en la forma toroidal como tal, pues fue de las primeras que se utilizaron en su momento, pero pues ha habido nuevas evoluciones en cuanto al tipo de tecnologías que se desarrollan, que se han utilizado justamente para ese tipo de aplicaciones. Y una de ellas, de hecho la original, se conocía como reactores tokamak. El tokamak es bastante un toroide. No tiene, tiene las propiedades normales tiene la geometría y la forma de campo magnético que analizamos. Pero actualmente, de hecho, ha habido un mayor auge en otro tipo de reactores, como el Stellator. Se escribe así. Stellator, perdón. Que es un tipo de reactor de fusión un poquito, obviamente tiene una forma diferente, no es exactamente un toroide. De hecho, las bobinas, es decir, las partes conductoras que rodean la parte central donde se lleva a cabo la fusión, ya no tienen una forma tan recta como una dona. Tiene una forma bastante más interesante que de hecho hace que muy comúnmente las estructuras o el tipo de trayectorias que llevan las partículas ahí de hecho sean helicoidales, que se acuerdan que tenía, esa era una de las propiedades que analizamos de la manera en la que se mueven partículas cargadas en un campo magnético. Entonces, ¿se acuerdan que usualmente cuando entra una partícula cargada con velocidad constante en un campo magnético perpendicular a la velocidad, las trayectorias son un movimiento circular uniforme? Si hay una componente eh, lineal, o sea, más bien longitudinal, o sea, en la misma dirección del campo magnético son helicoidales. Entonces, algunas de las trayectorias de este tipo de reactores de fusión, de hecho, tienen esa forma. Entonces, y de hecho creo que es la tendencia actual. La tendencia actual es ese tipo de reactores tipo Stellarator. Pues, de hecho, hay varios proyectos internacionales de agencias, por ejemplo, la Agencia Europea de Ciencia, en el que realmente creen que puedan lograr fusión. Bueno, ya han logrado fusión controlada desde hace ya un tiempo, pero de hecho ahorita el objetivo es tener un output mayor que el input, ¿no? Es decir, realmente sacar energía del reactor. Todavía hasta hace no mucho, primero no era sostenible la reacción, no es tan sencillo llevarlo a cabo, como ustedes entenderán. Es un control bastante importante sobre el plasma, es llegar a la temperatura y condiciones adecuadas para poder lograr la fusión. Y el otro detalle es que, pues, si no están bien optimizados los campos magnéticos, también se requiere un desarrollo de superconductores muy comúnmente para poder mantener campos magnéticos más intensos que den un output de energía mayor. Pues hasta hace no mucho, de hecho, se gastaba más energía en el reactor que la que entregaba. Entonces, obviamente, no estamos dentro del régimen en el que este tipo de tecnologías pueden entregar realmente energía, ¿no? Pero de hecho ahorita la carrera es por qué el reactor entrega ya una cantidad de energía mayor, mucho mayor que la que están gastando ustedes en toda la infraestructura, es decir, toda la alimentación eléctrica, mantener los campos magnéticos y los campos eléctricos estables. Entonces creo que están ya bastante cerca de lograr un output que pueda hacer competir la energía de fusión con otras alternativas energéticas. Eh, pues obviamente la primera con la que se comparan son los reactores de fisión, ¿no? Los reactores nucleares que nosotros conocemos usualmente, que son reactores en los cuales se utilizan núcleos pesados que se fisionan y en la fisión también producen energía que calienta otra vez. O sea, realmente es el mismo concepto, siempre es calentar agua para hacer mover bobinas que mueven
que generan corriente eléctrica, ¿no? Entonces, como que la comparación directa es con los reactores de fisión. Y entonces después nos tendremos que acostumbrar a de que reactor nuclear puede referirse a reactor de fisión o reactor de fusión en un momento dado, ¿no? Bueno, entonces recuerden, ese es un detalle sobre respecto a la fusión. Se requieren o sea, una gran temperatura y presión para poder lograr esta fusión. A final de cuentas, fíjense que para poder fusionar núcleos, tienen que ser capaces de tener suficiente energía para sobrepasar la barrera coulombica, es decir, hablamos de átomos que están cargados, es decir, tienen electrones y protones. Entonces, no acercarlos implica una repulsión electrostática, pero si logran pasar esa repulsión electrostática, pues pueden inducir, bueno, más bien entra en juego ahora la otra fuerza fundamental de la naturaleza, que es la fuerza nuclear fuerte y que, pues, si tienen la suficiente energía para poder acercar los núcleos, se terminan fusionando, ¿sí? Entonces ese es el detalle, ¿no? De poder de utilizar este tipo de reactores para generar energía. Eh, Otro comentario al respecto, se me había olvidado. Ah, bueno, algo tuvo que ver, tal vez en ciencia ficción o en películas de ciencia ficción hayan escuchado sobre la terminología de reactor, de fusión fría. A lo que se refiere eso es poder generar, fusión sin tener que llegar a temperaturas altas, ¿no? En algún momento fue considerado como algo relevante. Todavía de vez en cuando sale alguien que proclama haber realizado un experimento de fusión fría, pero pues después se descarta porque no tenemos un mecanismo físico que pueda lograr este tipo de fusión en condiciones un poquito más pues cercanas, sin tener que gastar. Realmente gran parte de la energía se gasta nada más en lograr las condiciones termodinámicas adecuadas para poder llevar a cabo la fusión. Entonces, como el santo grial, es algo así como este, el movimiento perpetuo, ¿no? De vez en cuando sale alguien que parece haberlo llevado a cabo, pero pues, hay leyes de la termodinámica que obviamente eso hacen que siempre haya pérdida de energía de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces regresamos. Lo que vamos a ver hoy va a ser esencialmente otras aplicaciones de la ley de Ampere. Vamos a seguir haciendo ejercicios al respecto, al menos hoy seguro. Y probablemente el jueves empecemos con los siguientes temas, que es la ley de Gauss magnética. Es decir, así como, si se fijan ahorita, nuestra ley de Ampere dice que si yo tomo el campo magnético en un circuito, en un anillo, que se conoce usualmente como anillo amperiano, que es realmente una trayectoria en el espacio tridimensional. Si yo tomo la integral de línea cerrada del producto punto del campo magnético con un vector que es tangencial a la trayectoria y lo encierro, o sea, hago una superficie cerrada, esto es igual a o sea, la constante de permitividad magnética por la corriente encerrada. En ese sentido, la corriente se refiere a la corriente que atraviesa la superficie generada por el anillo imperial. Pero hay una ley de Gauss que se refiere al flujo, del mismo modo, el flujo magnético. ¿Te acuerdan que en la ley de Gauss eléctrica hablábamos sobre el flujo eléctrico, ¿no? Ese flujo era una medida de qué tanto, si se toma una superficie, obviamente la ley de Gauss eléctrica se refiere a una superficie cerrada, pero empezamos de hecho analizando el flujo como tal que atraviesa una superficie cualquiera, es decir, puede ser nada más una superficie no cerrada, una pared, una ventana, o sea, algo así recto tal vez. Y el flujo en ese caso el flujo de campo eléctrico era una medida de cuántas de las líneas del campo eléctrico atraviesan esa superficie, ¿no? Eh, la ley de Gauss magnética va a ser equivalente, en el sentido de que también necesitamos calcular el flujo del campo magnético. A diferencia de la ley de Gauss eléctrica, la ley de Gauss magnética nos da una particularidad muy interesante sobre el campo magnético que lo diferencia del campo eléctrico, pero como tal, no es una metodología que pueda ser útil para calcular el campo magnético debido a una distribución de corriente, el campo magnético sí, debido a una distribución de corriente eléctrica como pues la ley de Ampere sí nos lo da, ¿no?
pero es relevante porque va a ser la tercera ley de Newton que vamos a ver en este curso, acercándonos a la cuarta, que es la ley de Faraday, y poder completar los cuatro pilares de la teoría electromagnética, que son las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Entonces, déjenme ver en qué nos quedamos. Ok, estábamos en el caso del toroide. Entonces, si recuerdan, el toroide, ya no lo voy a dibujar por completo porque pues, vamos a hacer todas las espiras, me tardé un rato, pero recuerden que ahí dentro vienen las espiras del campo del conductor. Es decir, entran así, así y continúan. Si yo tomo en esta espira, en este toroide ahora, un anillo imperiano como de este tipo, que me permitiría tal vez calcular el campo magnético justamente tanto afuera como dentro de mi toroide. En principio, yo lo que voy a ver es que, eh, déjame ver si lo pongo de una vez. Sí, yo creo que de una vez voy a pasar por esta parte, es que lo tenía como que organizado en diferentes minutos. Este, si tomo, por ejemplo, bueno, perdón, antes de irnos por si yo tomo una superficie, un anillo amperiano, dentro o fuera del anillo, dentro o fuera del anillo, es decir, algo como esto o esto. Si yo tomo así este anillo, yo encontraría, si analizamos el toroide con anillos amperianos dentro y fuera del mismo, pues yo encontraría que la integral de línea cerrada de B punto ds sería igual a cero, ¿sí? Puesto que pues no hay carga que encierre este anillo, ¿no? Pues decir, o la carga o la corriente total es cero como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tomara este anillo por aquí no atraviesa ninguna corriente eléctrica. Sobre esta sí, pero siempre que entra sale por el otro lado, a diferencia del anillo que yo tomé en la parte interna, ¿no? Fíjense, en esta superficie toda, esto como un plano, como si atravesara, cortara a la mitad nuestra dona, ¿sí? Entonces, cada una de estas vueltas entra por arriba, hacia abajo de nuestra superficie, pero después vuelve a salir por este lado hacia arriba. Entonces, y como en general, pues siempre doy la misma cantidad de vueltas hacia adentro, hacia arriba, esta superficie limitada por el anillo amperiano no atraviesa una corriente eléctrica neta, simplemente siempre se elimina, ¿no? Esto hay que tomarlo con cuidado porque eso no significa exactamente que no haya un campo magnético. Por eso hay que tomar un poco con reservas esta ley de Ampere. Lo único que me relaciona es del lado izquierdo esa integral de línea y del lado derecho la corriente eléctrica que atraviesa mi campo, mi superficie generada por el anillo amperiano. Em, pero que de la izquierda me diga que el que esta integral sea cero implica que B sea cero no es cierto, ¿sí? Hay campos, hay geometrías de campo magnético, que puede ser, por ejemplo, un campo magnético constante, en el cual hay un campo magnético, perfectamente hay un campo magnético en este lugar, pero cuando le hago la integral, obtengo cero. Entonces, un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, suponer que tengo un campo magnético en esta dirección y que yo tomo como anillo amperiano alguna superficie cerrada, incluso con una forma medio extraña, y yo si calculo en eso la ley de Ampere, o sea, si aplico la ley de Ampere en ese anillo amperiano, encontraría que esto es igual a cero.
¿sí? Porque hago un recorrido sobre toda la superficie y siempre voy a encontrar en algún punto una parte donde el B punto D se vaya para acá y en otra parte de este anillo va en la dirección opuesta. Entonces esas dos contribuciones de ese producto punto se me eliminan y por lo tanto encuentro que la parte izquierda de la ley de Ampere es cero. Eso no implica que no haya campo magnético, ¿sí? Y eso también está, del lado derecho tiene que ser cero, pues porque no hay ninguna corriente que encierre ese anillo imperiano. Esa corriente está en un lugar alejado de esta región posiblemente que genere ese campo magnético, ¿no? Pues por eso hay que tener cuidado y eso es algo que si revisan algunos libros hay preguntas, en algunos lugares hay preguntas como, ¿cómo llamarlos? Preguntas de ese tipo, de que si en un lugar la parte izquierda de la ley de Ampere es igual a cero, o sea, preguntas más bien deductivas, ¿no? No tanto de problemas, sino de entender la fenomenología de la ecuación de la ley de Ampere. ¿Ibas a decir algo, Alberto, perdón? No, profe. Perdón, es que me pareció haber visto que se abría su micrófono. No hay problema. Entonces, eso es importante para, en este caso, es claro que pasa eso. Deme un minuto, por favor. Tengo un detalle de... Están tocando en mi casa, entonces deme un minuto. Ya, chicos, perdón. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Así. Entonces, este ejemplo nos permite visualizar eso, ¿no? El hecho de que hay que tener con cuidado la interpretación de lo que es realmente la ley de Ampere, ¿no? Un momento. Ok. Entonces, por ejemplo, una manera de la que se existe el anillo de que estábamos hablando justamente hace un rato, le voy a llamar C. En cambio, en C, sí existe nuestra primera aproximación para hacer el cálculo del campo magnético. En este caso, pues utilizaba el anillo que estaba interno. Pero si tomamos este anillo, nos daremos cuenta que por más pegados que estén las vueltas del conductor, sí hay una corriente eléctrica, una corriente que pasa por este anillo amperiano, ¿sí? O sea, yo puse este anillo de tal manera que fuera en esta sección, si lo tomo como de manera infinitesimal, es corta así, más o menos normal la dona, digamos, ¿no? O sea, deja un corte limpio, no inclinado. Eh, en este caso, lo podríamos ver de esta manera. En cambio, en C, si yo hago algo así como un zoom sobre nuestro anillo, sobre nuestro toroide, yo vería una sección pues relativamente recta, ¿sí? Con mi anillo amperiano limitado así, pero mi conductor, si se fijan aquí, iría, a ver cómo va el dibujo, así. Entonces, fíjense que por más pegadas que estén las vueltas del conductor, me voy a poner en un cambio en C, por más pegadas que estén las vueltas del conductor,
sí pasa una corriente de manera efectiva, sí pasa una corriente eléctrica por ¿cómo se llama? Por la superficie generada por el anillo amperiano. Lo que implica que sí hay un campo magnético externo al toroide. De hecho, vamos a analizar este caso y vamos a ver que es muy similar al caso, es muy similar, es muy pequeño este campo magnético, ¿sí? En comparación con el campo magnético interno. Entonces, déjame ver. Entonces, yo creo que eso lo vamos a dejar por ahí ahorita como en pausa, porque vamos a analizar primero otra geometría que es el solenoide, que es de alguna manera eso también muy similar al toroide. Posiblemente tal vez podríamos analizarlo primero, podríamos haber analizado primero el solenoide. eh, y ahí vamos a notar que vamos a analizar tanto el solenoide en nuestra configuración de campo magnético interno, y vamos a ver que es relativamente constante dentro del solenoide, del mismo modo que entre el toroide también es más o menos constante. Pero el solenoide nos va a servir también para tener como una geometría para determinar el campo magnético fuera. Entonces, el solenoide como tal, se parece, como les digo, es como una primera aproximación de nuestro toroide. Lo único que caracteriza ahorita el solenoide es que está generado a través de un embobinado de nuestro conductor, pero este es recto, ¿sí? Entonces, contemplan, solenoide, contempla un solo tramo recto de un embobinado, obteniendo un campo magnético casi constante en el interior. Es decir, que si yo viera el solenoide, es nada más un tramo recto de embobinado, de tal manera que yo vería el conductor dando vuelta de esa manera. Ok, pero ahora sí el dibujo me salió bastante feo. ¿Sí? ¿Eso sí es una bobina o no estoy entendiendo? Depende de cómo lo vean. Una bobina requiere una parte interna con un conductor material ferromagnético que incrementa el campo magnético. ¿Sí? El solenoide como tal es la parte del conductor que da vueltas alrededor, enrolladas en sí mismo. Ahorita estamos pensando de entrada que lo único que tengo adentro es espacio vacío. Después iremos a bobinas, André. Ay, sí, perdón, es que quería ver si sí estaba medio entendiendo la geometría. Sí, yo creo que la geometría la estás entendiendo perfectamente, ¿no? Nada más, después veremos exactamente qué diferencia un solenoide de una bobina. Entonces, como tal, el conductor es similar, sin embargo, las propiedades del material que están embebidos dentro son diferentes, lo cual modifica el campo magnético a través de las propiedades del campo magnético de materiales. Entonces, antes de eso tenemos que ver algo sobre el campo magnético en materiales, ¿sí? Sí, de acuerdo, gracias. Entonces veremos que este solenoide genera un campo magnético muy similar al que veíamos en el caso de la bobina, del toroide. Es decir, este es un campo magnético relativamente constante en la parte interna del conductor. Hay unas pequeñas desviaciones del campo magnético en el sentido de que
conforme me alejo de la parte central, hay las líneas del campo magnético se desvían ligeramente, ¿no? Pero esto por ahora no lo vamos a considerar como tal, ¿sí? Entonces, el campo magnético es más o menos homogéneo en el centro y después utilizaremos este mismo solenoide para determinar el campo magnético fuera, utilizando obviamente un anillo amperiano ligeramente diferente. Bueno, en lo que terminan de copiar, se me estaba olvidando que ya hay también en la sección de nuestra aula virtual algunos ejercicios de lo que llevamos hasta ahorita. Es decir, ya subí la parte correspondiente a la ley de Biot-Savart y también algunas cosas de la ley de Ampere. Creo que me falta revisar un par de secciones más del libro para tener la certeza que creo que son todos los ejercicios relacionados con ley de Ampere. Tengo la impresión de que sí, de que son los que vienen, los que están en la tarea ya son los correspondientes a la sección de la ley de Ampere. Pero les diré en el transcurso de estos días si agrego algunos ejercicios. De entrada, pues ya pueden empezar a hacer ejercicios de la parte que hemos estado viendo en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Profe, Ujú. ¿qué dice el último enunciado? Es que no lo entiendo mucho. Del solenoide. Dice que se contempla un solo tramo recto bombinado, obteniendo un campo magnético casi constante al interior. Gracias, profe. Entonces, vamos a verlo. Voy a cambiar un poco digamos que la geometría del toroide. Voy a tomar una sección transversal que corta el solenoide a la mitad, de tal manera que en este plano yo vería un campo, una corriente eléctrica del lado izquierdo que sale de la pantalla de nuestra hoja y del lado derecho entra a la hoja. Fíjense que aquí de hecho veríamos parte de la característica del solenoide que también comparte con el toroide. Fíjense cómo esas corrientes eléctricas no son perfectamente, no están justamente a la misma altura, ¿sí? Es decir, y lo hice a propósito, es decir, la parte de la corriente eléctrica que entra a nuestra hoja está ligeramente desfasada, no está a la misma altura de donde entra, ¿sí? Si lo ven aquí. Y eso es justamente por el embobinado, ¿no? Conforme sale por aquí, ¿cómo sería? Sale por aquí, entra por aquí, sale por aquí, entra por aquí, sale por aquí, entra por aquí, y esto está reproduciendo justamente mi embobinado tipo helicoidal, de hecho también. Entonces, en principio, esto debería generar el campo eléctrico, el campo magnético que estábamos pensando, ¿no? Es decir, un campo magnético que va en dirección en esa dirección, utilizando otra vez la regla de la mano derecha, toman su mano derecha, recorren con sus dedos la manera en la que entra la corriente eléctrica, o sea, la dirección de la corriente eléctrica, y el pulgar indica la dirección del campo magnético, ¿sí? Entonces, para este tipo de geometrías vamos a utilizar dos anillos amperianos. Uno de ellos nos va a dar, pues es el mismo pensamiento que ya habíamos analizado ahorita, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo un anillo amperiano de este tipo, que es el número 1, pues yo notaría que en este caso, así como en el toroide, un anillo amperiano como el 1, sí da un campo magnético muy parecido a cero, o sea, muy pequeño realmente, ¿no? Que vamos a analizar a continuación, bueno, después, puesto que la otra vez
notamos aquí que hay, pues sí hay corriente que atraviesa la superficie generada por el anillo imperial, ¿sí? Entonces pensemos antes de eso en un anillo ligeramente diferente. Vamos a pensar en un anillo, suponiendo de negro, pues sí, un anillo de este tipo. Voy a poner mejor con líneas rectas. No, pero de color negro. ¿Sí? Entonces este anillo tiene esta geometría, tiene un ancho W y tiene una altura L, y lo voy a dividir en segmentos de esta manera: A, B, C y D. Entonces vamos a aplicar la ley de Ampere. Y ese anillo te llame 2. ¿Sí? Entonces, primero notaríamos que si consideramos que el campo magnético fuera de nuestro toroide es despreciable, pues la contribución de la ley de Ampere en la parte C debería ser 0, ¿no? Porque como no hay campo magnético, no hay contribución al B punto ds. Entonces, en C, otra vez. ¿Dónde está? Tengo la impresión que sí se borra, que nunca la encuentro. A ver, déjame mi otro. Bueno, espero lo hayan alcanzado a copiar. ¿Sí alcanzaron a copiarlo o no? Yo en mi caso alcancé a copiar la imagen, profe, aunque... Sí, profe. A ver, entonces, lo voy a hacer otra vez, pero un poquito más rápido, así que posiblemente va a quedar más feo. Ya no vamos a discutir sobre el primer anillo, sino vamos a irnos directamente sobre este que tiene, dijimos, W, L, y lo vamos a dividir en A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, y este es el anillo 2. En 2, la parte C no tiene contribución. Pues mi integral de B punto ds. Incluso si, y eso también vamos a ver ahorita, aunque hubiera un campo magnético, es decir, considerando que estamos tomando el caso más preciso en el que debido a este anillo 1 que dijamos y notamos que sí hay una corriente eléctrica que atraviesa esa superficie, hay argumentos para ver, y lo vamos a analizar ahorita, que de hecho el campo magnético sería perpendicular a ds en ese punto. Entonces la contribución sería relativamente pequeña. Sí, en B y D también se anula la contribución. Porque aunque hubiera, y sí en unos segmentos en algunas partes del segmento B y D, sí hay sí hay un campo magnético, es perpendicular el campo magnético al vector ds, ¿no? Dice como en este vector, en esta geometría, el ds siempre es en esa dirección, ¿sí? No, creo que de hecho lo estoy recorriendo al revés. A ver. Sí, lo estoy corriendo recorriendo. O sea, justamente de esta manera para continuar la secuencia del campo magnético, ¿sí? Entonces, la única contribución que tengo a mi ley de Ampere en este anillo amperiano es la sección A, ¿sí? Entonces, lo único que obtengo yo al hacer el B punto ds
sería B por la integral de ds. Si considero que estoy muy lejos de los bordes del solenoide, este campo magnético en este anillo amperiano es constante, ¿sí? Y entonces lo único que termino con esto es P por L, ¿sí? Y ahora, ¿qué me falta del lado derecho? Pues del lado derecho yo considero pues cuánta corriente eléctrica atraviesa mi anillo amperiano, ¿sí? Entonces fíjense que si tengo n vueltas atravesando la superficie definida por el anillo, esto implicaría que el campo magnético sería mu0 entre L por N por I, donde pues cada una de estas, estoy pensando que mi conductora lleva una corriente I mayúscula. Aquí todavía queda pues, el resultado en términos de... Profe, ¿Qué pasó, Alberto? nada más le quería preguntar respecto a por qué B y D se anulan. Fíjate que, primero, del mismo modo que vamos a verlo ahorita, el campo magnético fuera, si consideramos que hay un campo magnético fuera del solenoide, veríamos que tiene una componente esencialmente perpendicular al DS, es decir, también iría hacia adentro, de hecho, del conductor de nuestra hoja. En estas secciones B y D, lo mismo aplicaría, es decir, entraría perpendicular al DS. Y aunque tuviéramos una contribución del flujo, bueno, de esa cantidad de B.ds en la parte de dentro del anillo, mi DS va en esa dirección y mi campo magnético va hacia arriba. Entonces son perpendiculares entre sí, y por lo tanto no hay contribución de B.ds, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Recuerda que lo que tengo que hacer siempre es ese producto punto del campo magnético y mi vector ds que está definido a través de mi tangente al anillo amperiano. ¿Sí? Y por ejemplo, la parte C no tiene contribución porque está muy lejos Esa es del una parte. solenoide. Bueno, primero ahí lo que estamos haciendo es suponer el resultado que tendríamos, que vamos a definir ahorita un poquito más adelante. De hecho, nuestro siguiente ejercicio es para determinar el campo magnético fuera. Vamos a ver que esa contribución es relativamente pequeña si lo comparamos con el campo magnético interno. Entonces, si quieres ver nuestro resultado, tiene esa aproximación de que el campo magnético fuera es relativamente pequeño con respecto al interno. Tú sabes, con el siguiente ejercicio va a quedar clara esta aproximación, ¿va? Ok, profe. Ahorita regresamos a eso. Perdón, ¿L qué representa? ¿La longitud del anillo o la longitud total del solenoide? No, la longitud de mi anillo imperial, nada más. Ah, ok. Yo estoy tomando un segmento pequeño, o sea, mi anillo amperiano tiene largo L, que en principio estoy pensando que es mucho menor que el solenoide, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro campo magnético interno sea lineal. De otra manera, empezaría a haber efectos de borde aquí arriba que hacen que el campo magnético, fíjese que el campo magnético aquí debe de doblarse, ¿no? ¿Por qué? Porque las líneas no se pueden ir hasta el infinito, tienen que regresar sobre el solenoide. Entonces, la geometría de estas líneas es que van allá, regresan y vuelven a entrar por otro lado. ¿Se acuerdan que las líneas de campo magnético deben de tener siempre, son recirculantes? Eso vamos a ver ahorita con la ley de Gauss magnética, ¿sí? Entonces, para evitar esos efectos de borde, yo lo que estoy suponiendo es que este segmento de mi anillo amperiano está suficientemente en la parte del medio de mi solenoide como para suponer que los efectos de los bordes son despreciables. Entonces, esta longitud L debe ser pequeña con respecto al solenoide o estar muy en la parte central del solenoide.
Ok, de acuerdo, profe. Entonces, este resultado todavía tiene como input o tiene como variable el número de vueltas que tiene mi segmento de longitud L, ¿no? Entonces, todavía es una propiedad que parecería que es dependiente de mi anillo amperiano. Y pues habíamos visto que, obviamente, si estamos hablando con geometrías radiales, pues sí depende del anillo amperiano, es decir, dependiendo de qué tan, ¿se acuerdan en el programa, por ejemplo, del conductor pequeño, ¿no? Dependiendo de qué, o sea, lineal, un conductor recto, dependiendo de cuál sea el anillo amperiano que yo escoja hacia, de radios diferentes, voy a obtener resultados diferentes, ¿no? Eso me da justamente la dependencia del campo magnético con la distancia. Aquí parece que todavía está esa indicación del número de vueltas que atraviesan la superficie delimitada por el anillo, pero si se fijan, lo puedo arreglar esto al darme cuenta que puedo reescribir esto como n sobre L por I. ¿Y qué sería n sobre L? Pues n sobre L sería cuántas vueltas tengo en el largo n. Entonces, esto yo lo podría definir como una n minúscula con I, con la n minúscula, que es n sobre L, es el número de vueltas por unidad de longitud, que sí es una propiedad que caracteriza mi solenoide, ¿sí? Entonces, eso dependerá de pues, qué tanto yo soy capaz de darle vueltas al conductor, cuántas vueltas le puedo dar al conductor en, pues, no sé, 1 centímetro, en cierta longitud, en la dirección del solenoide, donde está, en la dirección del campo magnético, digamos. Entonces, como ven, nuestro resultado fue interesante porque eliminando nuestros efectos de frontera, suponiendo que estoy suficientemente lejos de la frontera, y despreciando el campo magnético fuera del solenoide, que es lo que vamos a hacer ahorita, determinar que nuestra aproximación no es mala. De hecho, bueno, si se refieren a que sea del orden o sea, 3 órdenes de magnitud más pequeño, pues yo creo que es una buena aproximación decir que el campo magnético es constante fuera, ¿no? Entonces, pues tengo un campo magnético relativamente constante dentro de mi solenoide, que pues era muy parecido al resultado que hemos obtenido con el toroide, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa analicemos nuestro campo magnético esfera? Minuto. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver qué pasa con el campo magnético fuera del solenoide, ¿sí? Entonces, para eso voy a dibujar otra geometría muy similar, pero lo voy a ver de lado. Entonces, fíjense que ahora tengo mi campo, mi corriente que entra por aquí, le voy a llamar I0, y mi solenoide tendría esta forma, ¿no? Por aquí en algún momento sale la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, otra vez, si ahora escojo mi superficie, mi anillo amperiano de esta manera, para determinar el campo magnético, justamente encontraría que el campo magnético en este sentido, a ver, déjame ver cómo lo pongo. Si la corriente va así, ok. Encontraría yo que sí hay una corriente, sí hay un campo magnético que tiene, debido a que hay cierta parte del conductor que está atravesando esta superficie. La voy a poner, de hecho, de amarillo porque de alguna manera como que indicaría, para no echar a perder mi dibujo. Sí. Entonces sí hay corriente eléctrica debido a que el solenoide crea o produce una trayectoria helicoidal. ¿Sí? Entonces, yo me voy a interesar en la componente tangencial de este campo magnético. Es decir,
si yo tomo aquí dentro, la geometría es tal que nuestro campo magnético tiene una pequeña componente que no es lineal a mi conductor de S, o bueno, al elemento de S, que tendría pues en esta geometría una forma más como por así, ¿no? Entonces esto sería el campo magnético tangencial, y esto que tengo aquí sería mi vector ds, ¿sí? Entonces, ¿cuánto atraviesa de corriente ahí? Pues de hecho es justamente nuestra corriente total, la corriente total del solenoide, ¿sí? Porque aunque estuvieran muy cercanas nuestras bobinas, eh, en cualquier anillo amperiano que yo escoja, pues termino cortando el conductor debido a esa trayectoria helicoidal, termino cortando en alguna parte, y en ese segmento por nuestra superficie atraviesa pues la corriente eléctrica total y cero, ¿sí? Entonces, esto implica que nuestro campo tangencial, que es el que nos interesa realmente, por 2pi por r, que es otra vez la circunferencia de nuestra superficie, de nuestro anillo amperiano, eso sería mu0 por I0. Pues parecería que es mucho, porque se obtendría que este campo magnético sería mu0 I0 entre 2pi por r, ¿no? Entonces, fíjense que este resultado, de hecho, es el resultado también de un alambre recto. Y eso no es de extrañarse. ¿Por qué? Porque de manera efectiva yo veo que mi conductor, a pesar del devanado, a pesar de la corriente, o sea, la bobina, el helicoide, girando y transportando corriente, yo veo que de manera efectiva nuestro conductor conduce una corriente I0 de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces yo cualquier superficie que yo ponga aquí, termino siempre atravesando la corriente eléctrica I0, ¿sí? Entonces ese campo magnético siempre está ahí, y es el característico como si fuera un alambre recto. Sin embargo, si recuerdan nuestra expresión del campo eléctrico, del campo magnético dentro del solenoide, notaríamos que el cociente entre mi campo magnético externo y el campo magnético interno sería mu0 por I0 entre 2pi r, y se acuerdan, el campo magnético era mu0 I por n. Entonces esto es 1 sobre 2pi r por n. Donde tengo que esa n era el número de, justamente el número de vueltas por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, esto es típicamente del orden de 0.001 para el tipo de bobinada que utilizamos para muchas aplicaciones actuales. Entonces, el campo magnético en la parte externa es relativamente pequeño si lo comparamos con el embobinado, o sea, con la parte interna. Y eso es porque, si se fijan en nuestro cálculo del campo magnético dentro del solenoide, la contribución al campo magnético interno es debido a todas las vueltas que da el solenoide alrededor, helicoidalmente hablando, ¿no? Entonces eso implica que yo tengo un campo magnético que de hecho es proporcional al número de vueltas por unidad de longitud. Si tengo más vueltas por unidad de longitud, mi campo magnético es más intenso. Y en cambio, el campo magnético afuera es directamente a nuestra expresión del campo magnético de un conductor recto. Entonces, si yo tengo una corriente eléctrica relativamente pequeña que genera un campo magnético, así como un conductor recto, piénsenlo ahora por un conductor recto, pues relativamente pequeña, pues por fuera, dentro del campo magnético es muy intenso. Y es muy intenso por la contribución de todas las vueltas que están, de todo el conductor dando vueltas de manera helicoidal en nuestro solenoide, ¿sí? Entonces eso es relevante pues porque nos permite justamente tener el tipo de campos magnéticos realmente intensos en la parte interna sin tener que sufrir mucho por el campo magnético en la parte externa, ¿sí? Por eso es relevante el port solenoide, y como les comenté, obviamente estos resultados son
equiparables a los resultados del toroide, en el sentido de que pues, nuestro toroide está hecho de un solenoide, pero enrollado sobre sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, estos argumentos también incluyen, por ejemplo, que el campo magnético aquí es una medida del embobinado, de cuántas vueltas está dando nuestro conductor alrededor del toroide, cuando el campo magnético fuera nada más es una medida de la corriente total, ¿sí? Entonces, eso hace que, pues, si toman un embobinado bastante intenso, pueden poner una corriente eléctrica relativamente baja que va a producir un campo magnético externo relativamente bajo, mientras dentro tienen un campo magnificado por todas las vueltas que da el solenoide o el toroide, ¿no? O sea, de cuántas vueltas está dando en nuestro conductor alrededor de la estructura del toroide y del solenoide. Bueno, entonces todos estos resultados, hay creo un par de problemas similares a estos en la parte de tareas. Entonces, yo creo que es bueno que de una vez empiecen a ver la parte de Biot-Savart y la parte de la ley de Ampere, porque pues tienen el conocimiento ahorita fresco de estos detalles y después no tengan problemas para resolverlos. Por cierto, Paloma no me ha comentado nada sobre las tareas. Usualmente, pues yo le digo lo que les había comentado, que las tareas las analizaba no no con mucho cuidado, pero sí que se analizara de manera correcta que el resultado fue el encontrado y que el desarrollo fue correcto. Pero aún así son muchas, así que seguro que como la anterior vez va a tardar un rato, ¿sí? Pero pues mientras, al menos la calificación del examen ya la tienen. Entonces recuerden, estamos a ¿cuántas semanas de terminar nuestro curso? 18 de mayo, tenemos esta, la siguiente y otra más. Así que ahora sí ya vamos. Bueno, entonces yo creo que déjenme ver. El jueves vemos ley de Gauss, yo creo. Yo creo que es relativamente rápido ley de Gauss. Después, la siguiente semana veríamos Faraday, que yo creo que ahí tardaremos unas 2 o 3 días. Y tendríamos otra semana para detalles adicionales, ¿no? Pues vamos relativamente bien. Perfecto. Entonces recuerden, nuestro próximo parcial sería de ley de Biot-Savart, ley de Ampere, ley de Gauss y ley de Faraday. Entonces, de Gauss van a ver que son son bastante más cualitativos de los que son ley de Ampere. Realmente la ley de Ampere sí es muy aplicable. Y de Faraday haremos pues lo suficiente, aunque no mucho, dado que es un tema bastante más relacionado con electromagnetismo como tal, ¿no? O sea, la ley de Faraday completa es una vinculación entre las propiedades eléctricas y magnéticas entre entre la electricidad y el magnetismo. Entonces, por lo tanto, es más bien un tema importante para los que vayan a tomar en el siguiente periodo electromagnetismo. Pero si no, pues ya teniendo una muy buena introducción de lo que son las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo. Y quiero que tengamos, al menos analicemos brevemente lo que es las ecuaciones de Maxwell, la fenomenología de Maxwell, y a mí me gusta mucho el tema, así que al menos lo vamos a ver nada más en clase, si no es algo que voy a evaluar. Vamos a ver la primera consecuencia fundamental de las leyes de Maxwell, que es la existencia de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, igual eso lo van a ver después algunos de ustedes, otros ya no tienen otra materia de electricidad y magnetismo, pero quiero que al menos se lleven con la idea completa del origen de una de las consecuencias más fundamentales e impresionantes que en su momento fueron todo un cambio de paradigma de la teoría electromagnética, fundamentada esencialmente por las ecuaciones de Maxwell, que es la teoría, las ondas electromagnéticas. Y en principio el temario incluía una parte de relatividad, eso sí lo veo mucho más complicado que lo alcanzamos a ver, pero si lo vemos también va a ser algo cualitativo más que cuantitativo. No voy a ahondar en problemas ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que ya es bastante buen avance el que llevamos y el que vamos a tener todavía, que nos falta, sobre todo ley de Faraday, esa es la relevante, ¿no? Les dije que ley de Gauss nada más nos da
una descripción interesante del campo magnético, pero no aporta nada en aplicabilidad. Estamos hablando de cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, aplicaciones directas de la teoría electromagnética, ¿sí? Entonces, el siguiente problema que vamos a abordar es el cable coaxial. Y esto me recordó un poco, cuando lo estaba analizando, a algo que comentó, si no me recuerdo, su compañero Alberto, que era un poco sobre la duda que tenía de determinar la corriente eléctrica en un conductor. Pues ya, ¿se acuerdan que analizamos el caso del conductor y vimos el campo magnético tanto dentro como fuera de él? O sea, un conductor recto por lo cual atraviesa de manera homogénea una corriente eléctrica. Y pues su compañero como que tuvo algún poco de problemas conceptuales en entender cómo se calculaba la corriente eléctrica encerrada por el anillo amperiano, cuando se refiere a coordenadas radiales menores que el radio del conductor, ¿no? Este ejercicio nos va a servir para es muy similar a ese, pero nos va a dar una metodología diferente para calcular la corriente encerrada por cierta superficie. Y de hecho es un problema pues también bastante más elaborado porque incluye varias regiones del espacio. Entonces posiblemente con eso, Alberto, algo de tus dudas se despejen sobre otras formas o maneras de entender cómo, cuáles son nuestras suposiciones para poder calcular la corriente encerrada por cierto anillo amperiano, ¿sí? Entonces un cable coaxial son dos cables conductores concéntricos. Un minuto. Ay, que está chico. Entonces son dos cables conductores concéntricos que llevan corrientes encontradas. Y distribuidas uniformemente en el conductor. ¿Sí? Entonces, si yo lo viera, voy a poner eso en negro, ¿sí? Tendría primero un conductor externo, por el cual atraviesa, está muy chiquito este anillo, ¿sí? Entonces, todo ese segmento que ven ahí es un conductor, ¿sí? Y después tengo otro conductor interno, ¿sí? Entonces, si yo viera las corrientes, yo vería que, por ejemplo, en la parte externa de nuestro conductor, o sea, en el anillo exterior, conductor, pasa una corriente eléctrica que va hacia abajo de nuestra hoja, ¿no? Y en la parte interna, hay una corriente eléctrica distribuida uniformemente y que en ese caso, sale de nuestra hoja, ¿sí? Usualmente el recubrimiento, hay un recubrimiento exterior, si lo han visto, y también hay otro aislante en medio entre ellos, entre estas dos, entre estos dos anillos. Sí lo han visto ese tipo de cables coaxiales, no sé si todavía sean comunes de usar, pero pues porque ya últimamente ya casi no hay servicios de cable, ya casi muchos son de fibra óptica, pero pues los servicios de cable utilizan justamente ese tipo de cable coaxial. ¿Sí lo han visto? Pregunta, ¿quién lo ha visto? Bueno, Yo yo no, sí profe. he visto. Yo no, profe. Yo sí, pero en las teles ya viejitas. En las teles de mis tiempos. Sí, en efecto, son utilizando justamente para llevar señal análoga a través de corrientes eléctricas, ¿no? Pero también sirven, por ejemplo, en la ciencia sí lo utilizamos bastante porque es una muy buena manera todavía de transportar corriente y señales a través de aparatos eléctricos, ¿no? Entonces, si algún día trabajan
trabajarán en algún momento con algún osciloscopio, pues usualmente siempre utilizan un cable BNC, que de hecho es coaxial. La parte interna es muy delgadita, es esta parte, usualmente está hecha de cobre, si no mal recuerdo, sí es de cobre, tiene una parte aislante y la parte externa como tal no es un anillo, es un devanado de muchos, o sea, no es cobre de nuevo, sino lo que utilizan supondría en buena parte para reducir costos, porque pues la parte externa de cobre ya se haría el cable un poquito más, se utilizaría más cobre, lo cual también aumentaría el precio. En lugar de eso es alambritos muy delgaditos, eh, esos no sé bien de qué material sean, pero muy unidos entre sí. Entonces forman una región que es relativamente más delgada, o sea, no están pensando que es algo gruesito como en este caso. Es nada más una parte muy delgadita, ¿no? Dentro tiene, y por fuera tiene obviamente aislantes para evitar, pues fuera está pasando corriente eléctrica, así que siempre es bueno tenerla cubierta, ¿no? Y creo que la parte interna evita en buena parte la interacción entre las cargas de estos dos, ¿no? Al final de cuentas, estos son, si se fijan, lo podrían tratar de analizar como si fueran los problemas de fuerzas entre dos cables conductores, que eso también se acuerdan que lo vimos en el parcial anterior, ¿no? En el parcial anterior sí incluimos la fuerza que siente una partícula cargada y la fuerza entre dos cables conductores o una espira, ¿sí? Entonces, en principio, como transportan corriente eléctrica y son conductores, podrían sentir una fuerza de atracción. La parte interna evita de alguna manera, como no tiene propiedades magnéticas muy importantes, evita la propagación del campo magnético o reduce la propagación del campo magnético, ¿sí? Entonces, la geometría es tal que tengo un radio interno, R1, después la parte de fuera el anillo de fuera tiene un radio interno R2 y un radio externo R3. Lo voy a poner R1, ay, era de mayúscula, perdón. R2 y este es R3. Y voy a utilizar pues anillos amperianos, como era de esperarse, con simetría radial. Pero voy a analizar las tres regiones, es decir, dentro de nuestro conducto central, en la parte intermedia, las cuatro, perdón, en la parte del conductor exterior, dentro del conductor exterior, estoy pensando que pues, R2 y R3 son suficientemente diferentes, y la parte externa, ¿sí? Y la corriente eléctrica que llevan estos conductores es la misma, y es decir, aquí va una corriente I0 hacia adentro y dentro también tengo una corriente I0 que sale de nuestra hoja y está uniformemente distribuida como dice nuestro enunciado, ¿sí? Perdón. Entonces, otra vez por simetría, B debería ser circular. Y entonces utilizamos otra vez la ley de Ampere. Pero vamos a introducir un concepto, que es el concepto que les comentaba, de la densidad de corriente. No sé si lo habían escuchado. ¿No? Nadie había escuchado el concepto de la densidad de corriente. No, profe. La verdad, no me acuerdo haberlo escuchado. A lo mejor sí, pero no sé, no sé la verdad. No me acuerdo de haberlo escuchado. ¿A qué le suena densidad de corriente? O sea, por corriente se refiere a corriente eléctrica, así que el concepto como tal es densidad de corriente eléctrica. ¿Y a qué le suena como densidad? Pues supongo que es la corriente que pasa por una región, ¿no? Por un Ajá, área. por unidad de algo, ¿no? O Ujú. sea, como en densidad hablamos con densidad de masa es masa por volumen, masa, o si es densidad lineal, masa por longitud, ¿no? Entonces es justamente eso. La densidad de corriente es la corriente por unidad de área transversal. Es decir,
que si yo tengo en en mi conductor intermedio, en la parte central, o sea, en el anillo central, tengo una corriente eléctrica I0. Tengo una sección transversal o un área transversal por la cual atraviesa esa corriente, ¿no? Piensen, pues justamente como nuestro anillo amperiano o una superficie, en este caso, por ejemplo, pongan una superficie sobre la hoja directamente, sobre nuestra hoja de donde estamos, y vemos cuál es la corriente que atraviesa por unidad de área. Eso es la densidad de corriente. Entonces, por esa definición, yo puedo decir que la densidad de corriente de la parte interna, interior, esto está en inglés, así que se refiere a sería I0 por el área transversal del conductor, que sería pi por R1 al cuadrado. Así se definiría nuestra densidad de corriente, ¿sí? Corriente por unidad de área. ¿Sí? Transversal al conductor. O sea, es lo que el área, es como una área en la cual atraviesa nuestra corriente eléctrica. Y en este caso, pues es esta área, ¿no? La área de nuestro conductor, la área transversal, ¿sí? Entonces, en cambio, nuestra densidad de corriente en la parte externa, out, tiene un signo debido a que atraviesa la superficie. Tengo que definir la superficie como área transversal en cierta dirección, así que estoy tomando la misma dirección definida, pues por ejemplo, en este caso, la geometría tal que la parte positiva es la corriente que va hacia arriba y la parte negativa que va hacia abajo. O sea, esta densidad de corriente también tiene una dirección, de tal manera que si yo tengo una misma área transversal, el signo me indica si atraviesa mi superficie en una dirección o en otra, ¿sí? Entonces, esa direccionalidad, en este caso, está fundamentada por la manera en que vamos a escoger nuestra geometría del campo magnético. Pero, pues, si no, lo que siempre tienen que tener en cuenta es cómo indicar de manera explícita la direccionalidad en un sistema cartesiano, ¿sí? Entonces sería lo mismo, si en ese sistema estoy suponiendo que, por ejemplo, mi coordenada z es positiva hacia arriba, por lo tanto, cualquier corriente eléctrica que atraviesa mi superficie en esa dirección es positiva. Y tengo coordenadas cilíndricas, así que mi ρ recorre en esta dirección el campo magnético. En esta dirección recorre la coordenada angular, ¿sí? Entonces tengo que indicar la direccionalidad. Y entonces, ¿cuál sería mi área? Pues mi área sería R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a utilizar, eso es la densidad de corriente de esos conductores. Ahorita vamos a ver cómo esta densidad de corriente nos puede servir para determinar la corriente total que atraviesa estas superficies amperianas, o sea, las superficies definidas por los anillos amperianos. ¿Sí? Entonces, para R, perdón. Profe, perdón. ¿Podría repetir lo de el R2 y el R3? Es que se me trabó un poquito. Ah, sí, este sería el área de nuestro anillo anterior. Sería pi por R3 al cuadrado, que es el área de todo abajo de R3, menos el área de todo abajo de R2. Entonces es solo el área de nuestro, ¿cómo llamarlo? Anillo, ¿no? Yo creo que sí, se llama anillo. ¿Sí, Liz? Ok, sí, gracias, profe. Sí, ya. Profe, Sí, yo tengo una pregunta respecto a los nombres de las corrientes. sí. ¿Por qué la corriente que está entrando es la que está en R1? Si se Ah, supone que está saliendo. Es que el in no se refiere a la dirección de la corriente, sino que es el conductor interior. Y el out se refiere es el conductor exterior. Ah, ya entendí. Gracias. Ah, y también, entonces, ¿por qué se le pone ese signo negativo al exterior? Yo estoy tomando un sistema de coordenadas en la cual el z va hacia arriba de nuestra hoja. Entonces, por esa razón, si la corriente eléctrica está atravesando nuestro conductor de abajo hacia arriba, tiene una densidad de corriente positiva. Y si está entrando en nuestra hoja, va en zetas negativas. Digamos, la corriente va en zetas negativas y tiene un signo menos. ¿Sí, Alberto?
Ah, ok, ya. Gracias, profe. Entonces, primero hacemos R menor que R1, ¿no? Entonces, lo que tengo que considerar es la corriente que atraviesa este anillo amperiano, que si lo viéramos, a ver si no me complico un poco con los dibujos, discúlpenme, sería un anillo de este tipo, ¿no? Uno que está dentro de nuestro conductor interior, ¿sí? Entonces voy a escribir, tenemos que considerar la corriente que atraviesa el anillo amperiano. Y entonces, mi Leira Pérez sería B punto ds, y esto sería mu0 por la corriente encerrada. ¿Y qué sería la corriente encerrada? Pues de hecho puedo utilizar la propia definición de la densidad de corriente, ¿sí? ¿Qué sería la corriente encerrada? Sería, así como yo cuando quiero calcular, por ejemplo, la masa, si yo tengo, tal vez eso sería una buena analogía. Piensen en la densidad de masa volumétrica. Si ustedes tienen así un trozo de masa, calculan este, el peso, la masa, perdón, y lo dividen entre el volumen, eso les da la densidad de masa. Si ustedes quisieran determinar cuál es la masa de un trozo de ese cuerpo, lo que hacen es agarrar un trozo de ese cuerpo, sacar su volumen y multiplicarlo por la densidad de masa. Y eso les da la masa del segmento que ustedes recogieron. ¿Sí lo ven? Me lo vuelvo Sí, a poner. profe. Entonces, del mismo modo, la corriente encerrada sería la densidad de corriente de esa parte por el área correspondiente a este segmento. Entonces, esto sería pi por la r minúscula al cuadrado. Profe, perdón, ¿cuál es el símbolo para la densidad de corriente? ¿Es una tau o es No es una una I? J. Ah, ok, Ujú. ok, gracias. Supongo que es I corriente y después se les ocurrió poner que la densidad de corriente pues, es el siguiente símbolo en el alfabeto y es la J. Entonces, lo mismo. Si yo quisiera calcular, tengo un cuerpo, conozco su masa, conozco su volumen, calculo su densidad de masa. Si yo quiero saber cuál es la masa de un segmento de ese cuerpo, entonces mido su volumen, el volumen del segmento que le arranqué, lo multiplico por la densidad de masa y obtengo la masa de ese segmento. ¿Sí? Entonces yo al principio les dije masa porque de hecho estaba pensando en así como masa para tortillas. O sea, agarran esto, sacan cuánto pesa y sacan el volumen, después le arrancan un pedazo y quieren saber cuánto o estimar cuánto masa tiene esa masa de tortilla y entonces toman el volumen y lo multiplican por la densidad de masa de la masa de tortilla. Entonces este fue el detalle. Entonces es lo mismo, si yo quiero conocer la corriente eléctrica encerrada, yo tomo la densidad de corriente, lo multiplico por el área y obtengo la corriente que atraviesa este segmento o esa parte de todo nuestro conductor. Entonces fíjense que aquí en esta definición tengo metido la densidad de corriente total, la densidad de corriente de nuestro sistema. Entonces tengo que meter esto acá y esto me daría un campo magnético que sería mu0 por I0 por R entre 2pi R1 al cuadrado. Ay, tengo apenas unos minutos. Sí me alcanza para terminar este ejercicio, pero voy a tener que irme un poquito más rápido. ¿Tú crees que eso es un poquito más fácil de manejar, este concepto para determinar la corriente que atraviesa ese anillo amperiano, Alberto? Sí, profe, yo creo que sí. Bueno, si no, medítalo.
Entonces piénsalo Sí. desde el punto de vista de la densidad. O sea, por eso se llama densidad de corriente, por la analogía que tiene con la densidad de masa. Que es, bueno, a final de cuentas son densidades, se refiere a alguna propiedad dividida con respecto a otra, ¿no? Usualmente por eso le conoce densidad de corriente por su analogía con masa por volumen. Esto sería corriente por área. Entonces, ya que tengan esa manera de entender este concepto de densidad de corriente, un poco más internizado entonces en su cerebro, posiblemente van a ver que suena lógico el cálculo de la corriente encerrada como la densidad de corriente por el área, porque la densidad de corriente es corriente por unidad de área. Entonces, después, y perdón, me voy a ver un poquito más rápido para esta parte. Ahora voy a tomar R's que son mayores que R1, pero menores que R2. ¿Sí? Entonces, en esa región es fácil porque es la región entre los dos conductores. Entonces, la corriente que atraviesa mi superficie es directamente I0. Y por lo tanto, la corriente, el campo magnético sería mu0 I0 entre 2pi por R, que tiene pues la clásica dependencia 1 sobre R, pues de cualquier conductor, afuera de un conductor. Ahora, ¿qué pasa para R's que son mayores que R2, pero menores que R3? Es decir, estamos dentro del anillo exterior, a mitad de camino, en medio, ¿sí? Entonces, se considera I0 interno y la parte proporcional de I0 en el exterior. Entonces, mi integral de B.ds sería mu0 por la corriente encerrada, que sería mu0 por la I0, no le puse I0, sí es I0, que es toda la de la interna, más la densidad de corriente externa por por el área encerrada. Y esta área, se fijan, sería pi por mi R cuadrada menos R2 al cuadrado. Es decir, estoy en un anillo amperiano, perdón que regrese, por aquí en medio. Entonces el área que tengo que calcular es esta área. ¿Sí? Y esta área, si se fijan, es justamente pi por mi R, que es mi variable de mi anillo de amperiano, R al cuadrado menos el R2 al cuadrado. ¿Sí? Por eso está ahí pi por R cuadrada menos R2 al cuadrado. Y esto sería mu0 por I0. Y ya introduzco mi densidad de corriente exterior, que por el signo que lleva, por la direccionalidad, sería I0 por pi por R cuadrada menos R2 al cuadrado entre pi por R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado, donde pues el de arriba me sale por mi parte proporcional del área, ¿sí? Y la parte de abajo me queda por la definición de la densidad de corriente externa. Y pues el ds, como siempre, es otra vez el 2pi por r, así que me queda mu0 por I0 bueno, entre 2pi por r por R3 al cuadrado menos R al cuadrado entre R
3 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Y déjenme ver. 1, 3, entre 2 pi por R, 0. Ah, sí, sí sale. Perdón, es que estaba viendo como que me saltemos muchos pasos, pero sí. Sí, lo que tienen que hacer es esto les queda un 1 menos, los pi se eliminan, saco el i0 y me queda 1 menos todo esto. Nada más r cuadrado menos r2 al cuadrado entre r3 al cuadrado menos r2 al cuadrado. Entonces, cuando hago el factor común entre ambos y tomo la resta de los numeradores, me queda justamente ese valor. Ujú. Sí, pensé que había hecho algo mal, pero me salté pasos. Y entonces, por último, para R mayor que R3, pues la corriente neta es 0. Y si se fijan, más aún, si yo evalúo esto en R igual a R3, ya de manera natural me dio 0. ¿Por qué? Pues porque si hago aquí R igual a R3, me queda R3 al cuadrado menos R3 al cuadrado, que el campo magnético es 0. Entonces, obviamente no es una coincidencia, pero el campo magnético es continuo. Entonces, cuando evalúe el campo magnético en la parte más exterior, me debería dar por continuidad lo que obtengo de ahí para afuera. Y de ahí para afuera es campo magnético. Entonces, si yo viera una gráfica de campo magnético en función de R, yo vería aquí R1, aquí estaría R2, por aquí R3. Y lo primero es que, pues, ya sabemos que de aquí hasta R1 pues, es lineal. Después va como 1 sobre R, como lo indica acá. Por lo tanto, esto decae así. Muy mal, pero bueno. Y esta tendencia, fíjense que es algo extraño, tiene un valor finito en R2, lo cual está correcto, es parte de la continuidad. Pero fíjense cómo va, de hecho, también tipo lineal con R, ¿no? Porque aquí tengo una R cuadrada y aquí un R. Pues realmente va lineal con R, pero va negativo. Entonces, si ustedes lo ven, esto tendría que ir. Voy a volver a pintarlo, a ver si me sale mejor esta parte. Esto va así. Después por aquí va lineal. Otra vez pues para que tengo la línea, ¿no? Va lineal pero decayendo. Y después decae a 0 y de ahí en adelante es 0 todo el tiempo. Entonces es un resultado muy bonito porque les da bastantes regiones con diferentes propiedades del campo magnético, ¿no? La parte interna es lineal y va creciendo. Después tengo el típico comportamiento 1 sobre R de un conductor recto. Después tengo una parte que decrece linealmente debido a la competencia. Realmente, o sea, ahí la tendencia o la forma en la que está decayendo el campo magnético es por la competencia entre la corriente eléctrica en una dirección y la corriente eléctrica en dirección opuesta. Entonces me da una tendencia de crecer, de decrecer linealmente por el signo menos que está ahí. Y pues es continuo, de tal manera que si yo considero campos magnéticos o regiones por afuera de nuestro conductor R3 y como ambos cables llevan, la misma corriente I0, afuera debería tener un campo magnético 0. Y tengo continuidad en todas las regiones. La derivada no es continua, pero el campo magnético sí es. Profe, ¿Sí, Alberto? en el caso en el que R es mayor que R1 y menor que R2, ¿por qué se divide entre R y no entre R cuadrado? No, pues porque este es el resultado de nuestra... Aquí, ¿no? ¿Decías acá? Ajá, sí, sí, sí. Pues regresa al resultado de nuestro conductor recto. Cuando tengo el conductor recto, lo único que tengo del lado izquierdo es B por ds, que es 2pi por R, y del lado derecho es mu0 por la corriente total del conductor interno. Fíjate que estoy justamente en este anillo amperiano.
Entonces, tengo justamente la dependencia, que es 1 sobre R, que la habíamos encontrado también para el caso del conductor recto. Ah, sí, cierto, profe. Ya veo. Sí. Entonces, es la clásica dependencia del campo magnético y campo eléctrico de que va sobre 1 sobre R, ¿no? Las fuerzas van como 1 sobre R cuadrado, pero los campos siempre van como 1 sobre R. Bueno, para geometrías simples, por eso hay cierta similitud entre una carga eléctrica aislada, que tiene también un campo eléctrico que va como 1 sobre R, y una corriente eléctrica aislada, que es un conductor recto, que va, el campo magnético también tiene una dependencia 1 sobre R. Aunque recuerden que la geometría es diferente, ¿no? O sea, los campos eléctricos son radiales y el campo magnético es tangencial, siguiendo la regla de la mano derecha, con respecto a la corriente, ¿no? De que si con su pulgar apuntan la corriente, cuando cierran su mano, eso le indica la dirección de los campos, del campo magnético. Entonces, un campo magnético, pues no es radial, es tangencial, pero es circulante, y aparte de eso, es su magnitud, que es lo que importa en este caso. Bueno, es lo que nos interesa en la comparación con el campo eléctrico, decrece como 1 sobre R, similar al campo eléctrico que decrece como 1 sobre R para el caso de nuestras cargas individuales. ¿Alguna pregunta? Bueno, no. Profe, ¿Qué pasa, Alberto? para este parcial, la tarea 3, ¿hasta cuándo se tiene planeado entregarse? Pues lo mismo que habíamos comentado. Yo usualmente se las pediría. ¿Se acuerdan que nuestro parcial está agendado para, déjenme recordar, la primera semana de la evaluación final? De hecho, lo ideal sería el martes directamente, el martes 8 de junio. Aunque si veo que vamos bien, tal vez me gustaría que lo hiciéramos directamente el jueves 3 de junio. ¿Por qué? Pues porque así tenemos toda la semana de evaluación final para realmente eso, evaluaciones finales, ¿no? En el sentido de alguna recuperación de parcial o pues los que se vayan a examen final, pues el examen final, ¿no? Perdón. Perdón. Entonces, la idea sería igual que tengamos la entrega de los exámenes para pues no sé, dependerá de nuestro examen, pues podría ser el 8 de junio o el 3 de junio. Pero yo creo que si les parece, como en otras ocasiones, dejemos que se acerque al menos una semana o semana y media a esa fecha prevista y vamos planificando, ¿va? Pero, y también como en otras ocasiones, si alguno de ustedes se coordinan y ya tienen alguna sugerencia de fechas o algo así, pues, pues qué genial, porque así podemos ir planificando y teniendo cuidado en el avance de nuestro curso y de que no nos agarren las prisas, sobre todo, ¿no? Que yo creo que a estas alturas vamos bastante bien en cuanto a contenido, yo creo. ¿Va? Ok, Bueno, profe. ¿están preocupados? ¿Qué pasa? Leve. Bueno, entonces, pues no se preocupen y mejor ocúpense y pónganse a hacer ejercicio. Entonces, chicos, si no hay nada más, los dejo. Tengo que llegar a la de seguimiento antes de las 12. Y cuídense y nos vemos entonces. Ya ni sé en qué día estamos. Nos vemos el jueves.